Buenas tardes. Este es el tercer intento de grabación. Em, Me pregunto si podría poner el, la filmación más abajo, a ver si no sale tan feo. Propaganda del edulcorante. Em, Ahí puede ser, ahí puede ser. Em, no veo que esté saliendo muy bien el micrófono. Vamos a controlar el micrófono. Probar altavoz o micrófono y micrófono. Probar altavoz y micrófono. No, vamos a ir a aceptar. Vamos a ir a configuración de sonido. Vamos a eh, hola, hola, 1, 2, 3, probando. Vamos a propiedades del dispositivo. Vamos a iniciar prueba. Hola, 1, 2, 3, probando. 29%. ¿Y por qué me está grabando con un 29% si allá no he tocado nada? Eh, Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Hola, hola, hola. Me lo está. Hola, hola, hola. Me lo está manejando el propio Zoom. Bueno, vamos a confiar en Zoom. Estoy grabando, me estoy filmando. Sale bien mi papá. Bueno, buenas tardes. El capítulo de hoy es sobre el grafo uno. El grafo uno em, es un caminito. eh, ah, Iba a mostrar el grafo uno, pero tengo problemas para em, compartir ahí porque se ha desconectado de acá. Se ha desconectado de acá. Entonces le vamos a dar. Bien, este es el grafo uno, que es em, una introducción. Em, el título del capítulo es el sujeto y el significante del grafo uno, ¿no? Porque el sujeto está aquí y el significante es toda esta cadena que va eh, encadenándose, atravesando el, el mensaje y el código, ¿no? Ya todos esos son elementos que vamos a ir viendo. Em, en las introducciones que yo he tenido la oportunidad de leer, siempre se utiliza este, esta división para poder llegar al grafo del deseo, que sería, a ver si lo encuentro. Primero vamos a ver si estamos compartiendo. No, no estamos compartiendo. Entonces, ahora, este es el grafo, este es el grafo uno que les comentaba recién,
que no lo estaban pudiendo ver ustedes. Eh, este es el sujeto y esta es la cadena significante, que en el caso de este grafo va de acá a acá, em, atravesando lo que es el mensaje y el código, ¿no? Ya vamos, son elementos que ya vamos a ir viendo. Em, el título, bueno, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar, pero ¿por qué no me deja? Ahí me dejó, a ver si me deja mover esto, esta barrita, sí, esta barrita me la deja mover. Quiero buscar el grafo del deseo, Lacan. Bueno, vamos a ingresar a este. No quiere ingresar. Bien, vamos a hacer propaganda a uno de los blogs que han aparecido acá. Bueno, vamos a subir para allá. Este es el grafo del deseo de Lacan que se correspondería a la estructura del sujeto, ¿no? Em, pero hay otros grafos topológicos que Lacan utiliza para dar cuenta de la estructura del sujeto. Eh, cada uno es utilizado para abordar distintos aspectos, ¿no? Y aspectos generales de la estructura del sujeto que se conservan, ¿no? Bueno, para poder llegar a este grafo del deseo, se empieza eh, por ir introduciendo algunos grafos este, más pequeñitos, en donde se van abordando una a una las particularidades que van a constituir este eh, grafo completo, ¿no? Bueno, em, vamos a dejar compartiendo ahí porque enseguidita nomás va a hablar sobre esto. Quiero cerciorarme de que está grabando. Quiero cerciorarme de que está grabando, pero para eso tengo que dejar de compartir. Y sí, está grabando. Vamos a compartir de vuelta. Compartimos. Y bien. Em, dice el texto. Más acá, así me capta mejor el micrófono. Vamos a tratar de introducirlos hoy a ciertos grafos de Lacan que encontrarán fundamentalmente en dos seminarios: las formaciones del inconsciente y el deseo y su interpretación. Y también se encuentran en los escritos en la subversión del sujeto. Estos grafos no intentan ser una representación en el sentido de ofrecer a la percepción una imagen del aparato psíquico, sino que intentan, dice Lacan, ubicar en su nivelación la estructura más ampliamente práctica de los datos de nuestra experiencia. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que en ningún lugar vamos a encontrar em, la propuesta, por ejemplo, del inconsciente estructurado como un lenguaje de Lacan, ¿no? Es decir, en ninguna parte del cuerpo humano, ni en el cerebro, ni en el corazón, ni en el culo, vamos a encontrar al inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿no? Eh, porque es una propuesta estructural
eh, en la topología de Lacan eh, para ubicar cómo articulan los elementos de la teoría de la estructura del sujeto, em, cómo articulan entre sí, cómo producen esos efectos a partir de esas articulaciones. Y eso se hace a través de un grafo, pero no es la representación de nada de lo vivo, digamos, ¿no? No vamos a encontrar em, nada, este, nada así como este grafo en la realidad, así como se encuentra la oreja, una nariz, unos ojos, un árbol. No es representación de nada, más que una estructura que permite dar cuenta de ciertas articulaciones, nada más. Em, por ejemplo, Lacan advirtió sobre las consecuencias nefastas que trajo para la lectura de El yo y el ello el esquema representativo del aparato psíquico que Freud insertó en el capítulo 2. En ese caso, la pregnancia de la imagen hizo olvidar el análisis que la sostenía. Claro, porque rápidamente se pensó que se trataba de ubicaciones en el cerebro, ¿no? Eh, Actualmente subsiste la pregunta, ¿dónde está el inconsciente? ¿Dónde está el yo? En el cerebro, ¿no? Por parte de neurólogos, neurociencia en general. eh, y es una mala pregunta porque no intenta ser una representación de nada, más que de una estructura abstracta. Tengo problemas con esa palabra abstracción porque alguien alguna vez eh, en una reunión de psicoanalistas me preguntó qué entendía yo por abstracción y la verdad que me hizo un lío. Y al día de hoy, a partir de que he buscado la palabra y tengo registro, no es lo mismo la abstracción en Aristóteles que en Tomás de Aquino, que en la modernidad, pero siempre con abstracción me hago lío. Em, Bien, con estos grafos dijimos, Lacan da cuenta de la experiencia psicoanalítica de una manera más lógica que intuitiva. Pero es necesario reiterar que estos grafos de nada valdrían aislados en la de la reflexión que los hace funcionar. No es una representación gráfica, sino la topología lacaniana, que es la topología del sujeto. Es decir, hay un espacio topológico que inaugura Lacan para el sujeto y que lo va a eh, expresar en esquemas y grafos, ¿no? Vamos entonces al primer grafo que introduce la relación del sujeto con el significante reducida a lo observable del hecho lingüístico. Sujeto, significante, ¿no? Em, en tanto el significante y el significado se deslizan, el grafo permite dar cuenta de lo que de que esto no ocurre en un solo punto. Delta, el punto de partida, es una notación que ubica a un viviente mítico que parte desde la necesidad. O sea, aquí estaríamos hablando de el eh, sujeto mítico de la necesidad, casi sería una contradicción.
El sujeto es o sujeto del inconsciente o sujeto del lenguaje. Eh, los que están en relación directa con la necesidad son los animales, en tanto no hablan, ¿no? Este, em, Delta, el punto de partida, es una notación que ubica a un viviente mítico que parte desde la necesidad, ¿no? Si fuera un animal, partiría en línea recta hacia el objeto de su satisfacción. Pero lo que le ocurre a este viviente mítico, que suponemos es que antes de encontrarse con el objeto, debe pedirlo. El asunto es si una vez pedido es posible encontrarlo. Bueno, eh, a partir de que se utilizan significantes para pedir a ese objeto, que supuestamente vendría a satisfacer alguna necesidad en el sujeto, al utilizar significantes, gracias a este deslizamiento del que hablaba más adelante, no es posible eh, obtener eh, con absoluta garantía y precisión un objeto que satisfaga esa necesidad, ¿no? Porque el significante y el significado se deslizan y por lo tanto no es em, lo mismo, en principio, no es lo mismo el efecto de significación que produce una serie de significantes en un sujeto que en otros, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser aquel sujeto que garantice este, que al ejercer mi demanda se me otorgue ese objeto, ¿no? Bueno, un problemón. Por ahora constatemos un hecho. Ya no va directamente al objeto, sino que tiene que hacerse entender, ¿no? El punto C es el lugar de lo que por ahora llamaremos código, ¿no? Este punto es lo que nosotros vamos a llamar código. Lugar donde el sujeto mítico se encuentra con lo sincrónico del lenguaje, lo sincrónico del lenguaje, ¿no? Em, en verdad, esto no es sino la batería significante y las leyes de su empleo. Bien, entonces aquí tenemos el código que son eh, los significantes a los que oferta cierto lenguaje al sujeto para poder construir con esos significantes una demanda. Un- en este caso todavía no está la palabra demanda, sino un mensaje, ¿no? Que tiene por fin solicitar ese objeto de la necesidad, ¿no? En verdad, esto no es sino la batería de significante y las leyes de su empleo. El punto M es lo que en una época Lacan llamó mensaje, ¿no? Aquí la M de mensaje. El sujeto mítico de la necesidad pasa por el código y produce un mensaje. Supongamos por el momento, lo que no es estrictamente cierto, que el sujeto de la necesidad tuviera una intención. Em, Supongamos por el momento que el sujeto de la necesidad tuviera una intencionalidad lingüística.
Em, entonces debería tomar del código los significantes y las reglas con las cuales componer su mensaje. Esto en el punto C, que es sincrónico, lo que quiere decir que en cada acto de palabra está presente toda la batería significante y las leyes de su empleo. Es decir, em, para poder componer el mensaje va a ir a buscar al código y ese código em, funciona el conjunto significante y las leyes de su empleo, cómo se relaciona un significante con otro, de manera sincrónica, es decir, funcionan todos a la vez. Es decir, y además son covariantes. Eh, covar- que sea covariante y que sea sincrónico son dos aspectos relacionados, ¿no? Al variar uno, varían todos. Por lo tanto, eh, hay que tener en cuenta que el efecto de significación que va a producir una articulación significante puede variar si la articulación varía, porque entonces todos los otros significantes, eh, al ser covariantes, también varían y por lo tanto, como la significación depende eh, de esa sincronicidad, de que toda la batería significante y las leyes de su empleo em, estén implicadas en cada acto de palabra, en eso radica la complejidad, ¿no? Pero el mensaje supone una dimensión temporal, es decir, diacrónica. Esta dimensión diacrónica es lo que se escribe como la línea SS'. La línea SS', la vamos a desactivar acá. Esta línea SS' es la diacronía del significante. Pero el mensaje supone una dimensión temporal, es decir, diacrónica. Esta dimensión diacrónica es lo que se escribe como la línea SS'. Es decir, vamos de un significante a otro. Habríamos dicho que el sujeto, esto es significante y significante prima, ¿no? SS', que no tienen nada que ver con esta, que es la S de sujeto. Habíamos dicho que el sujeto mítico, partido de la necesidad, iba en busca del objeto de su satisfacción. También dijimos que debía pedirlo. El punto C indica el lugar donde se encuentra con el lenguaje como obstáculo al hallazgo del objeto. Esto los desvía hacia el punto M. O sea, aparece el código a la vez como un facilitador y un obstaculizador. ¿Por qué? Porque los significantes van a permitirle producir un mensaje, pero a la vez los significantes, por el hecho de no significar nada en sí, sino en su articulación, em, y por el hecho de la particularidad del encuentro de el sujeto mítico de la necesidad con ese código, por esos efectos, em, el mensaje que se logre tiene que ser entendido por otro. Pero
particularidad de relación con el código, lo pone en aprietos al sujeto mítico de la necesidad, porque no hay un universal que diga que el sentido de lo que se dice es uno y solo uno, ¿no? Por lo tanto, aquí entran a jugar todas las formaciones del inconsciente, los lapsus, los olvidos, la, este, ay, se me olvidan ahora, los malos entendidos, todo eso entra en juego acá. Entonces, el punto C indica el lugar donde se encuentra con el lenguaje como obstáculo al hallazgo del objeto. Esto lo desvía hacia el punto M, donde el mensaje, el pedido, se produce. Observemos que si se tratara de signos, como en el caso de SOSIR, recordemos el signo en SOSIR era, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo para ponerlo. Signo, vamos a darle imágenes. Aquí creo que en imágenes lo había encontrado yo rápido. Bueno, abrir imagen en una pestaña nueva. La vamos a agrandar. Y entonces vamos a em, mostrar. Sí. Entonces, em, observemos que si se tratara de signos, tal como lo trabaja SOSIR, donde aquí hay una unidad, donde a cada significado le corresponde un significante y hay uno y solo uno para cada uno, donde esta barra asegura la unidad, está todo reforzando la unidad, ¿no? El signo, lo que es indubitable, ¿no? Entonces, eh, me pierdo. Observemos que si se tratara de signos, el mensaje terminaría allí, es decir, terminaría en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque no habría, porque se usarían signos y no habría duda de lo que se quiere decir, ya que está estabilizado el signo, ¿no? Este, entonces observemos que si se tratara de signos, el mensaje terminaría allí, puesto que el tiempo que eligen, puesto que al tiempo que elige los significantes, con ellos iría el significado, porque hay una relación absoluta entre significado y significante en el signo, pero no estamos hablando de signo. Acordémonos que Lacan había em, desarmado eh, el signo de Saussure y había puesto ese mayúscula arriba, ese minúscula abajo y había dado la primacía del significante, ¿no? Em, pero por tratarse de significantes, en el sentido que el psicoanálisis da a esta palabra,
El circuito de la significación no se cierra en la producción del mensaje, sino que debe esperar la sanción del código. O sea, se produce un mensaje y es el mismo código, ahí está la flechita, ¿no? Produce el mensaje y es el código, hay una retroacción aquí, ¿no? Es el código el que va a sancionar si ese mensaje eh, está o no bien dicho en función de la lengua en la que estemos hablando, ¿no? Em, entonces, pero el circuito, bien, pero por tratarse de significante en el sentido que el psicoanálisis da a esta palabra, el circuito de la significación no se cierra en la producción del mensaje, sino que debe esperar la sanción del código. La línea SS' es la diacronía del significante. ¿Sí? Es el despliegue del significante en el tiempo, ¿no? Eh, un ejemplo sería un hombre bien, uno hombre bien parecido, un hombre bien parecido al mono. Es decir, depende en qué momento yo pongo el punto final, el significado que se establece de esa articulación significante va variando, ¿no? Em, la línea SS' es la diacronía del significante, está compuesta precisamente por significantes, o sea, por elementos discretos. El segmento MC tiene trazo pleno en el grafo. Es decir, solo aquí hay línea punteada, aquí hay línea punteada, aquí hay línea punteada, aquí hay línea punteada. Pero el segmento que va del mensaje al código tiene el trazo pleno para indicar de ese modo que se trata de un mensaje, de algo que es sancionado como una unidad de significación. Dicho de otro modo, lo que era discreto aparece continuo porque hay una unidad de sentido. No porque digamos, la unidad de sentido es un efecto inevitable de el acto de hablar, pero no quiere decir que haya un sentido único, ¿no? Hay una unidad de sentido por el hecho de hablar, ¿no? Alguien puede estar desvariando y sin embargo nosotros vamos haciendo puntuaciones en lo que escuchamos y estableciendo unidades de sentido, ¿no? En ese sentido lo dice, ¿no? Pero ¿cómo es que se produjo el mensaje? Para explicarlo, Lacan emplea como ejemplo el punto de almohadillado. Es lo que se conoce en tapicería como capitón. Em, Ingenuamente uno pensaría que esos botones aparecen cosidos uno a uno y esto sería análogo a los signos en el sentido sociriano, ¿no? En verdad, el capitón no se hace así, sino que se trata de un entrecruzamiento de hilos que por tensión producen las depresiones en la superficie, también llamadas puntos de almohadillado. Lo que hay que retener es que todos estos puntos se producen simultáneamente al tirar de los hilos y uno a uno. La puntuación de una frase es análoga a la tensión de los hilos. Tiene por resultado el abrochamiento del sentido que resulta retroactivo y que se presenta como una unidad. Bien. Entonces, el ejemplo que viene ahora es el que di recién, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de los puntos de almohadillado? Tiene que ver con la covarianza de los significantes y con la sincronía.
Es decir, que en cada acto de palabra están presentes todos los significantes de esa lengua. Em, este, mm, todos los significantes de esa lengua y sus reglas de uso. Pongo un segundito, pausa y ya reanudamos. Bien, ¿cómo es esto de los puntos almohadillados? Ya lo dijimos. Se trata de que a partir de las puntuaciones significantes que la cadena significante eh, puede ir produciendo a partir de una cierta escucha, eh, pone en juego toda la batería de significantes y las leyes de composición para otorgar un sentido, ¿no? Entonces, lo ejemplifica con esto, que recién lo dije adelantándome. Eh, la puntuación de una frase es análoga a la tensión de los hilos, tiene por resultado el abrochamiento del sentido que resulta retroactivo y que se presenta como una unidad. Claro, les dejo la tarea de ver qué son estos puntos de capitón en la tapicería de los almohadones, pero solo digo esto, así como los puntos de almohadillado o capitones eh, hacen de un almohadón una unidad, es decir, que no se produzca una deformación de su estructura, ¿no? Por eso los puntos de capitón son tan importantes. De ese mismo modo, las puntuaciones eh, en la cadena significante va produciendo eh, un efecto de significado, de significación. Y esas puntuaciones involucran, todo acto de palabra involucra a toda la batería de significante que hay disponible en una lengua, ¿no? Entonces, un punto, un hombre, punto, un hombre bien, punto, un hombre bien parecido, punto, un hombre bien parecido al mono, punto. Entonces, en todas esas oraciones se ve claramente cómo el efecto del significado, el efecto de significación ha ido eh, modificándose por esa puntuación. Eh, Otro ejemplo, un verso de Garcilaso. Un dulce lamentar de dos pastores que, escandido según la regla del endecasílabo, da un dulce lamen tarde dos pastores. Un dulce lamen tarde dos pastores. Entonces, lo que era un dulce lamentar de dos pastores puede transformarse en un dulce lamen tarde dos pastores.
Este último ejemplo ilustra mejor el efecto de la puntuación, que se produce cada vez que alguien sanciona un mensaje como tal. Bien. Entonces, em, cada vez que alguien sanciona un mensaje como tal, está haciendo alusión, toda la pantalla, compartir. Cada vez que uno sanciona un mensaje como tal, está haciendo alusión a esta flechita que va del mensaje al código, ¿no? Em, que es el código el que establece si la puntuación, cuál es la puntuación, ¿no? Lo que se escucha, en lo que se dice, ¿no? Este último ejemplo ilustra mejor el efecto de la puntuación, que se produce cada vez que alguien sanciona un mensaje como tal. Volvamos al grafo. Un sujeto mítico parte de delta, un sujeto mítico parte de delta, em, se encuentra en C con el tesoro del significante, produce un decir en M que tiene que llegar a un interlocutor en C para ser sancionado como mensaje. La sanción del mensaje es la línea superior que va de C a M. Lo que era intencionalidad lingüística, de C a M, esta es la línea intencional, de C a M, es ahora lo que el interlocutor ha sancionado. Volviendo al ejemplo, el locutor quiere decir la primera versión de la frase de Garcilaso y el que escucha sanciona la segunda. Entonces, quería decir un dulce lamentar de dos pastores y alguien escucha un dulce lamentar de dos pastores, ¿no? Em, lo que era intencionalidad lingüística, bien, ya está. Em, el locutor quiere decir la primera versión de la frase de Garcilaso y el que escucha sanciona la segunda. La dirección opuesta de los segmentos MC y CM marca en el grafo el efecto retroactivo. El efecto retroactivo. Em, lo que Freud llamó, bueno, una frase en alemán que no conozco, el après-cap de los franceses, ¿no? Como se darán cuenta, el empleo de términos tales como código y mensaje está demasiado contaminado de una ideología comunicacionalista y justamente lo que se revela con el ejemplo que pusimos es que la comunicación es fallida. Creemos que ya se advierte claramente que esto ocurre porque se trata del significante y no del signo. Entonces, porque se trata del significante y no del signo, es que la comunicación es fallida. Parece una exagerada, una exageración, esto, ¿no? Que la comunicación sea fallida. Si nosotros salimos a la calle y nos entendemos, ¿no? Vivimos en la ilusión de entendernos. Y es efectiva esa ilusión porque vamos al almacén, compramos las cosas que necesitamos. Si tenemos suerte, tenemos un trabajo, un salario. Si tenemos más suerte, somos cuentapropistas exitosos. Invertimos en mercadería para vender. Bueno, en fin,
la comunicación no parece fallida, pero a los efectos de la propuesta de esta teoría y de el objetivo que se propone esta teoría, que es recibir a un paciente en análisis y ver qué pasa allí que este paciente está sufriendo, es ahí donde se pone eh, muy afilada la cuestión, y se muestran estos efectos que intenta articular en este grafo del deseo Lacan, ¿no? Se muestran esos efectos y esa falla en la comunicación. Una falla en la comunicación puede producir sufrimiento, y el sufrimiento no va a desaparecer porque un análisis logre deshacer la falla que hay en la comunicación. No, no, no. Será porque podrá mover al sujeto del lugar que ocupa respecto del otro, eh, y de ese modo lograr tal vez que el sujeto no sufra tanto, sufra menos, o tenga una vida más em, menos sufriente, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, el empleo de términos tales como código y mensaje está demasiado contaminado de una ideología comunicacionalista, y justamente lo que se revela con el ejemplo que pusimos es que la comunicación es fallida. Claro, yo quiero decir un dulce lamentar de dos pastores y alguien escucha un dulce lamen tarde de dos pastores. La comunicación es fallida. Creemos que ya se advierte ciertamente que esto ocurre porque se trata de significante y no del signo. Por lo dicho, Lacan reemplazará código por tesoro del significante, anotado con la letra A mayúscula. Este pasaje de notación a la letra A mayúscula implica y permite una serie de operaciones que no atañen a una simple cuestión terminológica. Por ahora digamos que se trata de un sitio pensado como el lugar desde donde parte el mensaje, se dirige el mensaje y donde es sancionado como tal, vale decir, leído. Antes hablábamos de un interlocutor, ahora se trata del lugar donde el sujeto se encuentra con el tesoro del significante como lugar de la sanción. También cambiará mensaje por significado del otro, puesto que ahora la cuestión es cómo A mayúscula sanciona un decir retroactivamente. Digamos de paso que A mayúscula es el otro, ¿no? Bueno, para esto necesitamos otro gráfico. Vamos a ver el grafo del deseo. Bueno, lo podemos ver aquí. Aquí no, tampoco. ¿Dónde estaba? Bueno, este no me gustó porque se ve poco. A ver, abrir imagen, abrir imagen, una pestaña nueva. Ahí está, ese me gustó. Lo que está hablando es de este piso de abajo, en donde el código, esto no le den importancia, la parte de arriba. El código aquí ha sido reemplazado por la A mayúscula
y el mensaje ha sido reemplazado por el significado del otro, ¿sí? Eh, Aquí podemos conservar la delta del grafo nuestro, ¿no? La delta esta, no le demos importancia al sujeto que está puesto acá ahora. Y entonces dice, el segmento delta A, este segmento, que antes se llamaba delta C, em, aparece como línea punteada. No, no, para evocar cómo las necesidades son afectadas anticipadamente por el significante. Claro, como hay que pedirlo, ya la necesidad deja de ser una, hablan de seres, la necesidad se disuelve en el lenguaje porque no somos instintuales, sino que somos hablantes seres, los que por el hecho de hablar creen que son, ¿no? Eh, entonces, las necesidades son afectadas anticipadamente por el significante. Es decir, ¿qué está antes? ¿La naturaleza y la necesidad y lo instintual o está el lenguaje? Bueno, para esta propuesta lo que está es el lenguaje y antes del lenguaje en sí mismo, su composición más eh, minuciosa, que es el significante, ¿no? En cuanto al sujeto ubicado al final del circuito de la intencionalidad, en cuanto al sujeto ubicado al final del circuito de la intencionalidad, esta es la línea intencional, ¿no? Quiere decir que el sujeto mítico, lo que llamamos el viviente, ha sido anulado en su intencionalidad por el poder de la sanción del otro. De aquí se deduce que así como Lacan tuvo que reemplazar código por A mayúscula y mensaje por significado del otro, lo que se anota, lo que se anota significado entre paréntesis del otro, será necesario sustituir la intencionalidad del sujeto por el sujeto barrado. Será necesario sustituir la intencionalidad del sujeto por el sujeto barrado. Barra que no es otra que la del algoritmo. Esa barra es la del algoritmo S. A ver si me sale acá. Esa. Ese algoritmo que Lacan compone a partir de lo, la lingüística de Saussure, pero que lo compone de una manera en donde lo cambia absolutamente, ¿no? Em, entonces, en cuanto al sujeto ubicado al final del circuito de la intencionalidad, quiere decir que el sujeto mítico, lo que llamamos el viviente, ha sido anulado en su intencionalidad por el poder de la sanción del otro. Por el poder de la sanción del otro. Uy, viene para acá, ahí está. Poder de la sanción del otro
eso se lee mejor acá. El otro es el que sanciona, ¿no? El otro con mayúscula. Ya vamos a ver eh, más adelante qué es eso de lo otro. Por ahora mantengamos la idea de que es el código, el lenguaje, pero también es el inconsciente, ¿no? Eh, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Em, ¿Qué quiere decir que ha sido anulado en su intencionalidad por el poder de la sanción del otro? Quiere decir que el sujeto está determinado por los significantes en juego que hay aquí en el otro, ¿no? Y que está determinado por el otro. No hay un sujeto no sujetado, ¿no? El sujeto, sujeto del inconsciente, sujeto del lenguaje. Las ideas respecto de libertades absolutas, ¿no? Em, que tan fácilmente proliferan en muchas épocas, pero hoy en día este, proliferan bastante, no pueden em, o niegan esta determinación eh, del sujeto por parte del otro, ¿no? O sea, la intención del sujeto sería, por decirlo de alguna manera, es aquello que es un efecto de las determinaciones del otro. En sí mismo, el sujeto no tiene una intencionalidad propia, y por eso la libertad absoluta eh, es imposible, ¿no? Entonces, de aquí se deduce que, así como Lacan tuvo que reemplazar código por A mayúscula y mensaje por significado del otro, lo que se anota, significado del otro, será necesario sustituir la intencionalidad del sujeto por el sujeto barrado. Barra, que no es otra que la del algoritmo, el viviente, barra, que no es otra que la del algoritmo, porque em, acordémonos que decíamos que esa barra lo que implicaba era una resistencia a la significación, ¿no? Es una resistencia a la significación porque siempre está en juego lo que el otro sanciona respecto de lo que yo em, estoy pudiendo articular. El viviente que partía de un estado mítico se ha transformado en un sujeto barrado. El viviente que partía, el viviente que partía de un estado mítico, el sujeto mítico de la necesidad, se ha transformado en un sujeto barrado, ¿sí? Es decir, que nunca hubo para el viviente un estado de naturaleza a partir del cual, eh, se dirigía eh, en su intencionalidad, ¿no? Eh, Chun, chun, chin. El viviente que partía de un estado mítico se ha transformado en un sujeto barrado y su intencionalidad ha sido abolida.
Como dijimos antes, este grafo responde a necesidades lógicas. Agreguemos ahora no genéticas. No existe el sujeto mítico desde el vamos, sino que aparece formulado por un efecto retroactivo. Incluso antes de que hable, está basado, en tanto el lenguaje lo preexiste. Por eso, en otros grafos, Lacan pondrá en el punto de partida al sujeto ya basado. En otros grafos, este grafo completo, en el punto de partida está el sujeto, ¿sí? Donde ya ha pasado el Edipo, donde ya se ha producido o no la metáfora paterna. Entonces ya tenemos un sujeto estructurado a partir del cual se establecen todas esas relaciones que vamos a ir viendo con el paso del tiempo, ¿no? Para ir entendiendo qué nos quiere presentar Lacan con esa topología que en el grafo del deseo es la estructura del sujeto, ¿no? Eh, Como dijimos desde el principio de este capítulo, no, nada de esto es una representación de lo que existe en lo biológico subyacente. Nada de esto se encuentra en el cerebro. Son todas eh, estructuras que intentan dar cuenta de la articulación de conceptos para dar cuenta de qué es el sujeto eh, y trabajando con el sujeto en el análisis, hay efectos del análisis que producen un menor sufrimiento a ese que consulta. Y es todo, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar.